acerca del derecho penitenciario y su tratamiento. El derecho penitenciario es el conjunto de normas que van a regular la ejecución de las penas y las medidas privativas de libertad. Trabaja en conjunto con el derecho penal y el derecho administrativo. Con el derecho penal porque evidentemente estas penas derivan de la ejecución de un delito. Y en el derecho administrativo porque los centros penitenciarios forman parte de la administración pública. Nos damos cuenta que todas las legislaciones requieren o recurren a estrategias para lograr un fin. El fin del tratamiento penitenciario es la reinserción del individuo a la sociedad. Este individuo que ha sido sometido a una privativa de libertad y lo que se busca es que se reincorpore de nuevo a la sociedad y no vuelva a delinquir. Existen tratados, acuerdos y convenios internacionales que establecen estándares mínimos, básicos, para que las demás legislaciones los sigan. No solo los tratados son relevantes, los convenios y acuerdos también establecen parámetros y reglas que los demás estados que forman parte de ellos deben respetar. Vamos a analizar los principios básicos para el tratamiento de los reclusos adaptados por la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1990 en su resolución 14111. Y nos establece un conjunto de principios por los cuales los demás centros penitenciarios se deben regir para establecer el tratamiento para los reclusos. Lo primero que nos dice es que se debe respetar la dignidad y todos los valores inherentes a la persona. No porque una persona se encuentra recluida en un centro penitenciario se va a tratar como menos de lo que es un ser humano. Nos habla entonces de la no discriminación por raza, sexo, color, opinión política o cualquier otro factor que pueda considerarse diferente para otros y que no permita este desenvolvimiento normal dentro de los centros penitenciarios. También nos habla del respeto a la religión y los preceptos culturales que formen parte del individuo y de la obligación de los funcionarios de la custodia de los reclusos y la protección a la sociedad, siempre para mantener el desarrollo y fomentar la protección a cada miembro de la sociedad. Y con excepción de las limitaciones evidentemente necesarias por consecuencia del encarcelamiento, todos los reclusos van a gozar de sus derechos humanos. Y aquí es importante resaltar convenios y tratados con respecto a la tortura, que nos indica que ninguna persona va a ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pueda ocasionar un daño inminente, físico o psicológico. Ni siquiera estas personas que están recluidas en centros penitenciarios están allí porque han cometido un delito, ni siquiera ellas, para poder obtener información acerca de cómplices o acerca del objetivo de la comisión de sus delitos, no van a ser sometidos por ningún objeto o concepto por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos los reclusos podrán formar parte de las actividades de desarrollo cultural y de educación. Se va a tratar de abolir o restringir el aislamiento del recluso, porque si bien es cierto que pueden realizar faltas dentro del centro penitenciario, es contraproducente aislarlo más de lo que ya está, porque si el objetivo del tratamiento penitenciario es la reincorporación de él a la sociedad, el hecho de aislarlo de una manera más extrema ocasiona un resultado opuesto, un resultado contrario. Nos habla también de las actividades laborales que pueden realizar enumeradas dentro de los centros penitenciarios y además también nos establece la colaboración de la comunidad y estos centros de ayuda social para la reincorporación de estos individuos luego de culminar su pena dentro de la sociedad. Cuando hablamos de las reglas mínimas del tratamiento de los reclusos, nos encontramos con una serie de estándares y parámetros que deben seguir para establecer este tratamiento. Nos habla en el artículo 57 de que debido a la limitación de derechos, resaltando la privativa de libertad de la persona, se tratará de no agravar más su sufrimiento. Y nos establece que el objetivo de estos centros penitenciarios es la protección a la sociedad. En Venezuela, la ley de régimen penitenciario nos establece que el objetivo de dicha ley es la reincorporación de la persona dentro de la sociedad. Y para esto, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son estos elementos que se deben respetar para que esto pueda funcionar? Diseñar
programas que ayuden a fomentar las capacidades del recluso, no solo a diseñarlas, sino también a aplicarlas para mejorar sus aptitudes, para enriquecer sus conocimientos, y también nos establece que debe tratarse en lo mínimo de aislarlo y de tratar de que mantenga un contacto más amplio con el exterior para ayudar a que los centros penitenciarios se trate de menos que un castigo, una herramienta para que la persona no vuelva a delinquir y valore su reingreso a la sociedad luego de cumplir su pena. Si este tratamiento y estos principios se respetan en Venezuela o no, es algo que se debe analizar. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo pretendemos que pueda ser eficaz un tratamiento dentro de un centro penitenciario cuando el mismo no cumple con los requisitos básicos ni siquiera de salubridad. Cuando existe el hacinamiento, que es el exceso de personas recluidas en un lugar que el espacio no permite que se pueda proporcionar un espacio personal adecuado para cada uno de ellos. Hay que darnos cuenta que la realidad en Venezuela es triste y que lamentablemente la eficacia del tratamiento penitenciario está en tela de juicio porque no se cumplen ni siquiera con medidas de higiene, con servicios básicos, con respeto. No hay ninguna de los principios establecidos que podamos decir con orgullo que Venezuela pueda cumplir dentro de los centros penitenciarios. Es la cárcel un reinado para muchos, el considerado plan, es la cárcel un castigo real, es la cárcel la herramienta del futuro para la reinserción de los penados de libertad, de las personas que cometen delitos. ¿Es realmente esta la solución? ¿Esta es realmente la clave al futuro? ¿Esta es realmente la herramienta que necesitamos para poder evitar y disminuir la criminalidad? Es algo que tenemos que estudiar, es algo que tenemos que analizar. Por eso cada día en Venezuela es necesario que existan más profesionales que aporten sus conocimientos, aporten estrategias, aporten su opinión acerca de posibles soluciones, para que si un día Venezuela sea un país idóneo, sea un país ejemplo para los demás estados, y podamos por fin disminuir nuestra tasa de criminalidad y podamos ser partícipes y pioneros de soluciones efectivas contra el crimen.